Bueno, buen día a todos, a todes y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es, bueno, cómo a raíz de los cambios históricos, a raíz de la lucha del individuo frente al poder, vamos pasando de categoría de generaciones de derechos, ¿sí? Y obviamente su correlato con el tema de la aparición de constituciones de distinto corte ideológico. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, acá lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. Como fecha de inicio, ¿sí? Para más o menos establecer un comienzo en esto de la adquisición de derechos del individuo frente al poder, nos tenemos que remontar a Francia pre-revolución, ¿sí? Antes de 1789. La realidad es que la sociedad francesa estaba dividida en tres clases sociales. La primera claramente era la monarquía de índole absoluta. Después teníamos el clero, ¿sí? Y después teníamos el 80% de la población, que eran campesinos, pequeños artesanos, pequeños profesionales, ¿sí? ¿Qué pasaba en Francia? Pasaba que el 80% de la población trabajaba, ¿sí? Y tributaba y vivía en condiciones deplorables y no ostentaba ningún tipo de derecho. Entonces esto llevó, ¿sí? A un descontento social, por supuesto agravado por sequías que también generaron hambrunas y demás. Esto generó que surja la primera ola, ¿sí? De protestas de individuos frente al poder, y es lo que denominamos la Revolución Francesa o la Revolución Liberal, ¿sí? La Revolución Francesa, algunos autores han dicho que tiene tintes socialistas y demás. La realidad es que la comprobación empírica es que no, que fue una revolución de neto corte liberal, y vamos a explicar por qué. En primer lugar, el liberalismo, ¿sí? Como escuela filosófica, ideológica, va a rebelarse frente a la suma de todo el poder. Esto era lo que existía en Francia. ¿Qué significa? Todo el poder en cabeza del monarca, ¿sí? Bueno, ¿qué pedía el pueblo? ¿Qué pedía el 80% del tercer estado, que era la clase social baja en Francia? Pedía tener derechos individuales, libertad, digamos, de comercio, el derecho a la propiedad privada, el derecho al culto. Piensen que la monarquía y el clero eran, digamos, parte de la misma familia. Entonces el individuo en aquellos momentos se va a rebelar a ese poder instituido y va a exigir cambios, ¿sí? Que se van a plasmar en las primeras constituciones, que son de índole liberal. Bueno, eso tuvo réplica también en los Estados Unidos. Ustedes piensen que la independencia americana y la independencia, digamos, la Revolución Francesa, tuvieron muy pocos años entre una y otra. Y en la Constitución norteamericana de 1791 se va a ver reflejado justamente estas ideas liberales. ¿En qué sentido? En el sentido de que se va a garantizar la propiedad privada, se va a garantizar el comercio, se va a garantizar la libertad de culto. Es decir, todas las libertades de índole individual son las que se van a plasmar en las primeras oleadas constitucionales, que son las constituciones liberales. Eso como primera cuestión. Entonces, había un poder instituido, que era el poder absoluto del monarca. Piensen, digamos, la revolución americana, la revolución independentista americana. ¿Por qué se da? Bueno, justamente porque las colonias americanas que dependían de la monarquía británica estaban hartas de tener que trabajar y tributar para un rey que ni siquiera vivía en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, esta primera oleada de constituciones va a reflejar per se y muy claramente el triunfo de los derechos individuales, ¿sí? La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad del trabajo, la libertad del comercio, ¿sí? Obviamente van a pedir una reducción impositiva, y eso se va a plasmar, ¿sí? Se va a plasmar en Francia, se va a plasmar en los Estados Unidos, y siempre es interesante ver cómo en nuestro país estas ideas van llegando. Bueno,
¿En qué momento histórico de la Argentina nos tenemos que situar para hablar de una constitución liberal? Bueno, de la primera constitución real consagrada que tuvimos, que fue en 1853, ¿sí? Luego de la derrota, si se quiere, de los sectores que se oponían a una unificación nacional. Básicamente, la constitución de 1853, si la analizamos, es una constitución liberal muy similar, ¿sí?, a la Constitución americana, donde se va a consagrar la libertad de culto, el derecho a la propiedad privada, la libertad de comercio y todos los otros derechos que ya les enumeré. Alberdi va a ser, ¿sí?, quien genere las bases constitucionales, y Alberdi era un profundo admirador de la Constitución y de las ideas liberales de Norteamérica. Entonces, como primera cuestión, tenemos que ver eso, ¿sí?, que evidentemente el liberalismo, o sea, la primera generación de derechos, surge como respuesta a un poder totalitario donde el Estado, a través de un poder absoluto, se inmiscuía, penetraba en todas las capas de la vida íntima y social de la sociedad. ¿Se entiende? Bien, el liberalismo tuvo su auge, en la Argentina ha durado muchísimos años esto de el liberalismo con el sistema económico modelo agroexportador. Esto duró muchísimos años, pero obviamente este sistema liberal, esta cuestión de los triunfos de los derechos individuales frente al poder establecido, va a empezar a caer en decadencia, no porque la gente no quiera tener esos derechos individuales, sino porque el contexto económico, y ahora sí pasamos a la segunda etapa, va a exigir que haya una incorporación de nuevos derechos. Entonces, cuando nosotros analizamos derechos de primera, de segunda y de tercera generación, siempre tenemos que tener la concepción de que unos no cancelan a los otros, sino que los van complementando. ¿Se entiende? Entonces, así como en la Francia prerrevolucionaria, en los Estados Unidos antes de ser un país independiente, y en la República Argentina en 1853 se plasman a través de las constituciones las ideas liberales, ¿sí?, los derechos individuales. Bueno, después va a venir una segunda oleada, que es la que voy a dar comienzo ahora, explicando que tiene que ver absolutamente, digamos, con el contexto económico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes sabrán que a mitad del siglo XIX, en 1850 aproximadamente, en Inglaterra se desata la famosa Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? Bueno, fue una revolución que de alguna manera produjo cambios tecnológicos que no se habían visto en siglos, que generó un afán por la producción a escala y por la producción en fábricas, y eso que generó que el trabajo agrario pierda valor. Entonces eso generó también que la Inglaterra verde, la Inglaterra agraria, pase a la Inglaterra, digamos, fabril, a la Inglaterra de las grandes ciudades. Acá es donde el traslado de personas que vivían del agro pasan a las grandes ciudades inglesas, sobre todo Manchester, y les recomiendo, si quieren ver una buena serie sobre eso, Peaky Blinders, es muy buena. Les decía que este nuevo modelo de producción trajo aparejado también un detrimento absoluto de las condiciones de vida humanas. ¿En qué sentido? En que las jornadas de trabajo eran ilimitadas, en que los salarios eran bajísimos, las diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado, o el empresariado y los trabajadores, como quieran denominarlo, fueron exponenciales las diferencias, y realmente las condiciones de vida eran insoportables. Ustedes piensen que, digamos, estas grandes ciudades como Manchester, Liverpool, etc., no estaban preparadas para recibir tantas personas, y de repente hubo una oleada fenomenal, y obviamente al no estar preparadas, las condiciones de higiene, ¿sí?, los hacinamientos, las pestes, bueno, todo eso generó un caos social, ¿sí?, una denigración a la vida humana que
obviamente en los pueblos, sobre todo el pueblo inglés trabajador, empezó a ver con muy malos ojos y empezaron las protestas, obviamente. A raíz de esto se generaron las primeras uniones de trabajadores, ¿sí? Después eso llevó al surgimiento del Partido Laborista Inglés, pero no nos vayamos tan adelante. Si nos tenemos que situar en este momento histórico donde dejamos bien claro que las condiciones de trabajo eran imposiblemente malas, que los trabajadores no tenían derecho alguno a un descanso, a una vacación, a un aguinaldo, a una prestación de índole de seguridad social, o sea, las jubilaciones. Bueno, evidentemente esas fueron las demandas que ya no eran individuales, sino colectivas. Por eso, cuando hablamos de los derechos de segunda generación, hablamos de los derechos sociales. El nacimiento, si tenemos que buscar un contexto histórico, y lo marca la Revolución Industrial Inglesa. Sin lugar a dudas, fue un fenómeno, ¿sí?, tan fuerte, tan impactante y tan drástico el tema del cambio de vida de las personas que estaban acostumbradas a vivir en el agro, a pasar a las grandes ciudades y a que toda la familia, niños, niñas, niñes, padre, madre, etcétera, todos a la fábrica a trabajar sin ningún tipo de derechos. Bueno, esto empezó a generar, obviamente, un gran fracaso en el modelo liberal, porque la mayoría del pueblo estaba descontento. Empezaron las uniones de trabajadores, los sindicatos, y empezaron las demandas fuertes de adquirir derechos sociales. Y ahí es donde empiezan a generarse las constituciones, o lo que se llaman los estados sociales de derecho, ¿sí? Las constituciones de corte social, como quieran llamarlo, pero el título es que se van a plasmar en esta segunda oleada de constituciones los derechos sociales, ¿sí? Bueno, en Argentina siempre estamos como un poquito más atrás de lo que fue ocurriendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Esto va a ocurrir, ¿sí?, con la Constitución de 1949 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Por qué digo esto? Ustedes piensan que el modelo agroexportador en la Argentina entró en decadencia, ¿sí?, con la crisis del 29 americana, que hizo estallar las economías de todo el mundo, y en la Argentina, obviamente, un país dedicado al agro, ¿sí?, y, digamos, esas divisas que conseguía con el agro las utilizaba para comprar insumos en el extranjero. Bueno, ante semejante crisis económica generalizada, la Argentina se vio obligada a el proceso de sustitución de importaciones. Y en la Argentina también se vio el fenómeno que les contaba en Inglaterra, la migración del campo hacia la ciudad. La gran formación del AMBA, hoy que hablamos tanto del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, o el famoso conurbano bonaerense, empieza a explotar, ¿sí?, con la sustitución de importaciones, porque bueno, ya el agro no era redituable, entonces muchas personas del interior argentino vinieron a radicarse al AMBA a grandes establecimientos fabriles, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó desde el 30 hasta el 43? Se dio lo que conocemos como la década infame en la Argentina, una década no solamente de corrupción, de fraude político, sino también de un olvido generalizado de todo este sector de la sociedad, el pueblo trabajador. Bueno, Perón llega al poder con esa bandera, ¿sí?, con la bandera de los derechos sociales. ¿Y dónde se va a plasmar? Se va a plasmar en la Constitución de 1949, el famoso artículo 14 bis, que hasta el día de hoy gozamos de él, que es que todo trabajador va a tener la posibilidad de una jornada de trabajo establecida, es decir, una jornada máxima de horas, vacaciones pagas, licencias, inmunidad para los delegados sindicales, ¿sí?, la legalización de los sindicatos. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente en la Argentina el desastre social que ocurre luego de el fin del modelo agroexportador con la crisis del 29 americana generó
que muchas personas vengan del interior argentino a trabajar al área metropolitana de Buenos Aires, al conurbano, en condiciones también pésimas, ¿sí? Y por supuesto que el área metropolitana no estaba preparada, al igual que le pasó en su momento a Manchester, a Liverpool, no estaba preparada para esto, ¿sí? El crecimiento demográfico fue exponencial. Entonces, las condiciones de vida de las personas migrantes que vinieron a trabajar, ¿sí?, a dar la vida, porque obviamente el agro ya no era redituable, empezó a generar un descontento que Perón supo ver, supo capitalizar y lo supo plasmar en la Constitución de 1949, donde se consagran los derechos sociales en la Argentina. Vuelvo a repetir, si leen el artículo 14 bis, es un artículo destinado a garantizar derechos de índole social. Así como cuando hablábamos de los derechos de primera generación, establecíamos como base, digamos, filosófica de sustento el derecho a la propiedad privada, la libertad de comercio, la libertad de culto, la libertad de expresión. Bueno, ahora se vienen a complementar, a sumar los derechos sociales. ¿Cómo son los derechos sociales? Bueno, los derechos del trabajador, los derechos a una pensión, los derechos a una jubilación, los derechos a vacaciones pagas, a un descanso, ¿sí? Lo que tenemos que ver como denominador común entre los derechos de primera generación y los de segunda generación es que ambos derechos surgen como respuesta a fuertes demandas sociales, ¿sí? El liberalismo estaba harto, estaba, digamos, hastiado de que exista un poder absoluto. ¿Qué pretendía? Que haya un equilibrio de poderes, ¿sí? Que evidentemente el ciudadano individual goce de derechos personales, como ya les expliqué, y eso obviamente se fue plasmando en las primeras constituciones de corte liberal. En la Argentina fue en 1853. Luego, ¿sí?, de esa conquista de derechos, con el modelo liberal agroexportador y demás en jaque, cambian las condiciones de vida. Y acá los trabajadores son los protagonistas de este cambio porque obviamente eran los más perjudicados. ¿En qué sentido? Una persona que estaba dedicada al agro de repente se ve obligada a no solamente migrar de su pueblo a la gran ciudad, en condiciones infrahumanas y poco desarrolladas de vivienda, de caminos, de cloacas y demás. Bueno, todo eso, ¿sí?, se plasmó, toda esa demanda, toda esa injusticia social, se plasmó en las constituciones de segunda generación, en las constituciones de carácter social, ¿sí? El Estado social de derecho. Francia es un muy buen ejemplo. Francia tiene una legislación en materia social más que importante, pero en la Argentina, vuelvo a insistir, lo encontramos con la Constitución de 1949. Bueno, después de transcurridas varias décadas, ¿sí?, ya con la consagración de los derechos individuales más los derechos sociales, va a surgir la tercera oleada de constituciones, que son los derechos de tercera generación, y esos los podemos de alguna manera definir como derechos que atañen a, por ejemplo, los derechos de los consumidores, los derechos a un medio ambiente sano, ¿sí?, a garantías procesales en defensa de los derechos humanos que antes no existían, como por ejemplo que el habeas corpus, el amparo y el habeas data adquieran jerarquía constitucional, que los derechos de interés colectivo, como pueden ser, insisto, la protección del medio ambiente, vean por ejemplo el fallo Mendoza atinente a lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí?, como una ONG va a representar los intereses colectivos, ¿sí?, frente a un desastre ambiental, los derechos del consumidor, ¿sí? Hoy en día, digamos, cualquier problema con, qué sé yo, para poner un ejemplo, con la telefonía celular, bueno, no es problema de una sola persona, sino que somos varios los que estamos metidos en eso, varios no, les diría casi la totalidad. Entonces,
se van a plasmar en los derechos de tercera generación los derechos que atañen a intereses colectivos, ¿sí? De vuelta, consumidor, medio ambiente y demás. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en la Constitución de 1994, donde se incorporan todos estos derechos con jerarquía constitucional, más allá de la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que eso también es otro de los grandes logros de los derechos de tercera generación, ¿sí? La incorporación de las herramientas jurídicas internacionales a la legislación local va a hacer que evidentemente estemos en presencia de una nueva generación de derechos. Entonces, ¿a mí qué me interesa de esta clase? Fundamentalmente que ustedes puedan entender que la conquista de los derechos siempre van a ser la consecuencia, ¿sí?, de las luchas del individuo frente al poder establecido. En el caso de los derechos de primera generación, como les decía, va a ser una respuesta al poder totalitario, al poder del clero, al poder monárquico. Fíjense, de vuelta, la Francia prerrevolucionaria dominada por un monarca absoluto y por el clero. En Estados Unidos la respuesta va a ser frente a la monarquía británica que les cobraba impuestos. En Argentina todo eso tuvo relación y correlato con la Constitución de 1853, las bases de Alberdi. Vuelvo a repetir, una constitución muy parecida a la Constitución americana, donde van a quedar consagrados los derechos individuales frente al poder establecido y como método político el cambio de monarquías de índole absoluta a monarquías parlamentarias. Esto se vio bastante en Europa, ¿sí?, donde el contrapeso de esos monarcas absolutos va a estar dado por el poder que se le otorga al Parlamento, ¿sí? Bien. Luego va a entrar en crisis todo el sistema liberal, ¿sí?, porque el Estado desprotegió al individuo. Si bien le otorgó derechos individuales, lo desprotegió frente a los cambios económicos, como fue la Revolución Industrial, una revolución industrial que fue, digamos, de una dimensión, de una escala fenomenal, que obligó a la gente a migrar, ¿sí?, a tener que cambiar de estilo de vida, encerrarse en las fábricas. Ya no hacía falta solamente que una persona, sino que toda la familia trabaje adentro de la fábrica, y eso generó un descontento social por las condiciones infrahumanas de vidas a las que estaban sometidos. Todo eso que generó una respuesta a nivel social, que fue la formación de los sindicatos, la unión de los trabajadores, y las demandas fueron justamente de carácter social. En la Argentina, ¿dónde encontramos ese correlato? Bueno, lo encontramos en la Constitución de 1949 que sancionó Juan Domingo Perón, el expresidente Perón. ¿Dónde quedó consagrado? Quedó consagrado en el artículo 14 bis, ¿sí? Bueno, los derechos de tercera generación también van a responder a otro momento histórico. Ustedes fíjense que, por ejemplo, los derechos del consumidor. Bueno, si analizamos lo que fue la década del 90, la expansión del consumo, ¿sí?, obviamente eso llevó a que mucha gente se sienta desprotegida a la hora de consumir un producto que te lo vendían por tal y en realidad no era nada que ver. Bueno, faltaba que el individuo obviamente esté protegido en esa materia, como también en el medio ambiente. Vuelvo a insistir que el medio ambiente, el nivel de deterioro que tuvo con el avance tecnológico, con el avance, digamos, de la economía a escala, generó que la Constitución del 94 le dé jerarquía constitucional a la protección ambiental. Entonces, como conclusión, ¿qué les quiero decir? Cada oleada constitucional respondió a un momento de demandas, ¿sí?, de la población frente al poder. Y después, bueno, todavía no se ha escrito mucho sobre eso, esto es a título personal. Yo creo que también estamos frente a una nueva ola de demandas que tienen que ver con los derechos de la diversidad, ¿sí?, los derechos de la mujer,
todo eso todavía no se ha visto plasmado en cambios constitucionales, aunque sí en legislaciones. Si ustedes ven los cambios que hubo en la legislación, como fue la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, digamos, la ley Camila. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Evidentemente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que en los últimos años estos derechos han encontrado, ¿sí?, recepción en la sociedad a la hora de demandarlos y se han, digamos, de alguna manera plasmado en las legislaciones, aunque todavía, por ejemplo, nuestra constitución vigente es la de 1994, ¿sí? Pero si analizamos cómo se ha reformado el Código Civil, vamos a ver que este tipo de nuevos derechos están plasmados, ¿sí? Pero bueno, nada, básicamente era eso, explicarles que los derechos, ¿sí?, se han conseguido a lo largo de la historia por las protestas del individuo frente al poder establecido y, digamos, el correlato de esto es ¿qué pasaba en cada situación? Bueno, los liberales necesitaban derechos individuales porque la injerencia del poder monárquico absoluto era total. Y después las constituciones de índole social respondieron a que las condiciones de vida, de trabajo, eran desastrosas. Entonces se necesitaban los famosos derechos del trabajador, los derechos sociales, el derecho a recibir una pensión, una jubilación. Y los últimos derechos que quedaron plasmados a nivel constitucional, que son los de tercera generación, responden también a los cambios económicos, tecnológicos, donde evidentemente va a ser necesario que haya una protección de los derechos del consumidor, de los usuarios y la protección del medio ambiente. Así que bueno, igual esto lo vamos a ir discutiendo en los encuentros que tengamos por Zoom y espero que les haya gustado la clase. Adiós.